Buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy 18 de agosto del 2024. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje del apóstol Pablo a Tito. Y les voy a pedir que me apoyen sigan en una palabra de oración. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, para poder compartirla, Señor, y ser instruidos en el propósito, Señor, en el plan maravilloso, eterno que tú tienes para cada uno de nosotros como iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos también por las personas que se están conectando y que se conectarán, Señor, en lo sucesivo, Padre. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y como siempre vamos a pedirle de que usted tenga una Biblia a la mano para poder seguirnos en la lectura y también un cuaderno de notas. Es muy importante eso para poder tomar nota de algunas particularidades que Dios quiere poner en nuestro corazón para aplicarlo. Ese es el propósito. Así que en esta mañana vamos a leer. Y acompáñame en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versos del 1 al 9. Si ya está listo usted, si ya tiene su Biblia ahí a la mano, vamos a leer. Y dice así la Escritura: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ya la semana pasada tuvimos como una especie de introducción de esta epístola. Estuvimos viendo la presentación que hizo el apóstol Pablo, que hace el apóstol Pablo, ¿no? Diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y decíamos que ahí la palabra siervo es doulos, ¿no? Que representa justamente a un esclavo que estaba designado, que estaba ya de alguna manera destinado a morir en las galeras. Es decir, Pablo está diciendo: yo estoy dispuesto, yo vivo ahora para cumplir con la causa de Cristo, para morir atado a su propósito, para cumplir con su perfecta voluntad. Entonces, decíamos mención un poco a esa película muy emblemática de Ben-Hur, donde él es destinado a las galeras, está encadenado a un remo y su orden era morir sirviendo en la galera al Imperio Romano. Pues ahora Pablo está tomando esa imagen para decirle que él es
ese tipo de esclavo, entregado total y completamente al propósito de Dios. Y decíamos, hermanos, llamábamos atención de que si esa es la misma visión, el mismo propósito que nosotros sentimos al habernos entregado al Señor, haberlo entregado nuestra vida. Nuestra vida ahora le pertenece a Él. No somos dueños nosotros mismos de nuestra vida. Nosotros no tenemos derechos sobre nuestra vida. Es el Señor. Y estamos sirviendo de esa manera. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades para que el Señor se glorifique en nuestra vida y a través de nuestra vida. Somos esos enviados, esos apóstoles. No me refiero al título que ahora quizás muchos sacan pecho por decir que son apóstoles, sino la función. Estás tú siendo enviado, el Señor te respalda, el Señor está obrando en tu vida de tal manera de que hay un respaldo categórico de que su presencia va contigo. Eso es lo que nos dice en la Gran Comisión. Él dice que tenemos que ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha enseñado, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el respaldo de Dios a los que le sirven, a los que realmente le honran. Y decíamos de que eso es algo que no es común, lamentablemente, ahora en la iglesia del Señor. No vemos ese obrar poderoso, esa unción desatada, esas obras maravillosas que nosotros vemos como efecto de una vida de santidad, como efecto de una vida de obediencia, y que lo vemos relatado en el libro de los Hechos y que debe continuar hasta ahora. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y decíamos, hermanos, y argumentábamos de que es una iglesia en este tiempo que carece de santidad, que cuestiona de una manera paradójica. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, cuestionan mucho de lo que Dios nos revela en su palabra. Y eso es lo que justamente está frenando el poder de Dios en nuestra vida para poder ser de impacto tremendo a las naciones, al mundo entero. Es triste, es lamentable. Pero nos decía también que esta es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente. Hermano, Dios no miente. Su palabra es verdad. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él va a respaldar a los que predican su palabra, a los que imparten su palabra, tal como Él la ha dejado revelada para cada uno de nosotros. Dios y su palabra son uno. Podríamos pasar una hora más solamente tocando nuevamente estos versículos, pero tenemos que avanzar. Que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El libro de Apocalipsis nos dice de que ahí Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios es traer a la humanidad hacia el conocimiento de Él, es traerlos a su reino. Hermanos, el mundo se está perdiendo porque no está recibiendo quizás el mensaje como debe ser, y también porque está tomando la decisión incorrecta. No está entregándole sus vidas a Cristo Jesús. Entonces, ya Dios nos dio la solución. Ahora la iglesia tiene que levantarse. Una iglesia que busca a Dios en oración. Una iglesia que predica la palabra con la autoridad y tal como Dios nos la ha encomendado. Ese es un apóstol, ese es un enviado. Es un heraldo que proclama el mensaje de su amo, de su Señor, de su Rey, pero de manera fiel, de manera contundente. Quizás por esa razón no estamos viendo los efectos transformadores y milagrosos que vemos en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, en la iglesia nuevo testamentaria. Entonces, es la promesa de Dios. Hermanos, y lo que Dios promete, Dios lo cumple.
siempre y cuando nosotros cumplamos también con nuestra parte. Dios nunca falla. ¿Estamos cumpliendo nosotros con nuestra parte? Yo creo que es ahí donde reside el problema en la actualidad. Entonces dice a Tito, verdadero hijo en la común gracia, en la común fe, gracia, misericordia y paz. Eso es lo que necesitamos, la gracia de Dios fluyendo, la misericordia de Dios, porque por su misericordia, hermanos, le fallamos muchas veces, pero no hemos sido consumidos, no hemos sido descalificados, porque tenemos el recurso maravilloso de presentarnos delante de Dios y ser perdonados, ser limpiados, ser restaurados. Entonces, luego, Pablo empieza a detallar, como lo hace en Primera de Timoteo, los requisitos que tienen que cumplir los que son llamados a esta tarea de hacer la obra de Dios. Entonces, vamos a ver que Pablo empieza a detallar de manera seguida, de manera rápida, lo que es la función, la tarea para la cual él ha sido llamado. Decíamos nosotros que no encontramos a Tito en el libro de los Hechos. Nos encontramos en Gálatas, en Segunda de Corintios, como un colaborador del apóstol Pablo. Indudablemente era un griego que se convirtió dentro del ministerio del apóstol Pablo. Y entonces Pablo lo toma, como toma a Timoteo, como un hijo en la fe, para adoctrinarlo, para enseñarle, para impartirle esa enseñanza que era común en la iglesia apostólica. Entonces Pablo entra de frente. No hay quizás esas muestras de afecto que encontramos en la primera epístola a Timoteo. Y dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, vemos que aquí Pablo se introduce de frente en la misión por la cual Tito ha sido enviado a Creta, como lo hace también en 2 Timoteo capítulo 1, de 3 al 5. No hay acción de gracia, sino de frente. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Ahora, era evidente, por lo que nos puede mostrar la Escritura, de que no hacía mucho que Pablo había estado visitando la isla de Creta en compañía de Tito como ayudante suyo. Entonces, en el libro de los Hechos no encontramos esta campaña, este acontecimiento cuando Pablo se dirige hacia Creta. Vemos sus 3 viajes, pero no se menciona en ningún momento que visita a esta isla, sino que en el libro de Hechos termina diciéndonos justamente que Pablo estaba encarcelado en Roma, tenía ciertas libertades y nada más. Ahora, lo que podemos pensar nosotros realmente es de que Pablo luego fue puesto en libertad y que se le permite continuar haciendo su labor apostólica. Continúa él viajando, continúa edificando a los santos, visitándolos, confirmando a los santos en las diferentes iglesias en las cuales él ha estado antes, levantando, visitando, ministrando, ganando personas para Cristo. Entonces, aunque no contamos con registros ni en el libro de los Hechos, ni en ninguna otra epístola al respecto, entonces parece que él, dentro de esa libertad que tuvo, fue y visitó Creta.
Ahora, luego de esta actividad, y al ver Pablo, de repente fue muy fugaz. Ahora, Creta era una isla, no era un país, no formaba parte de una extensa región. Entonces, parece que fue algo muy fugaz, pero Pablo luego se quedó inquietado en su espíritu, ¿no? O quizás se dio cuenta que habían cosas que por la premura, por la rapidez, no se habían establecido muy bien. Por eso, él comisiona a Tito para que él se quede y refuerce, como era parte de su política. Pablo visitaba las iglesias, las ciudades, establecía ancianos, luego los volvía a visitar y parece de que de repente no tuvo tiempo para volver. De repente fue otra vez tomado preso y entonces él o se encontraba en otro lugar y por la premura y por esa inquietud espiritual que él tenía, vuelve a comisionar a Tito, porque había estado con él. Tito ya conocía la zona, estaba familiarizado con ese lugar y entonces por eso lo comisiona, así como Timoteo conocía la ciudad de Éfeso y él había estado ministrando con Pablo en ese lugar. Entonces ahora él decide enviar a Tito a Creta para, como dice aquí, para que corrigiese lo deficiente. Se dio cuenta, de repente Tito mismo le dijo: Pablo, mira, estoy teniendo estos problemas aquí en Creta, o esto de aquí ha quedado, los ancianos me han dicho, las personas que hemos dejado están teniendo estos problemas. Entonces Pablo decide que Tito fuera a corregir eso, que todavía estaba deficiente, y estableciera ancianos en cada ciudad, porque era parte de la costumbre, era parte de la política, del trabajo que Pablo desempeñaba cuando levantaba una iglesia y formaba equipos para consolidar. Entonces, ya que él había sido su ayudante en esta campaña que no encontramos registrada en Hechos de los Apóstoles, entonces él lo comisiona nuevamente. Ahora, este ministerio no había sido algo que le había tomado mucho tiempo a Pablo, por lo que podemos ver, y entonces por eso le pide a Timoteo que vuelva a Creta y se quedara y completara la tarea de organizar las iglesias. Ahora, hermanos, esto nos muestra algo importante de cómo tiene que ser el conducto regular, cómo tiene que ser la política, cómo se tiene que establecer una iglesia. Y vemos aquí que sucede con Timoteo en Éfeso, sucede ahora en Creta. Estos problemas siempre se van a presentar en las iglesias que Dios nos mande ministrar. Siempre van a haber situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar seguros de poder consolidar, afirmar, fortalecer a los creyentes, ministrar de una manera eficaz para que ellos puedan también continuar la obra de una manera saludable. Tenemos que permanecer en ese lugar y estar plenamente convencidos y también seguros de que se han establecido bien los principios de la palabra de Dios en ese lugar. Hablaba con un hermano el día de ayer, mejor dicho, conversábamos y me preguntó por una persona que yo
conozco de una manera parcial porque había formado parte del ministerio y de esa iglesia en la cual esa persona todavía participa, y me hizo unos comentarios, ¿no? Entonces dije, sí, conozco, me parecía esto, lo otro. Y empezó a decir una serie de cosas, hermanos, que son tremendamente tristes, por decirlo menos. Entonces, consejos desatinados, consejos que no vienen y no se ciñen conforme a la palabra de Dios, sino que más bien, a través de esos consejos que no tienen criterio bíblico, se están estableciendo doctrinas extrañas, doctrinas raras. Y por eso, hermanos queridos, es importante ver a quién establecemos nosotros en el ministerio, porque esta persona me hacía entender de que estaba a cargo de lo que llamamos ahora una célula, ¿no? Una casa donde se ministra a un grupo de personas que forman parte de una iglesia. Esa es parte de la estrategia que se aplica en este tiempo. Se establecen células, casas de paz, o como se le quiera llamar, el nombre difiere, pero es la misma función, es ministrar a la gente de manera más íntima, ¿no? Y poder aconsejarlos también de manera eficaz. Pero si no se ponen a las personas correctas, entonces más bien se proliferan, hermanos, doctrinas extrañas, herejías. Entonces me comentaba esto y realmente me causaba mucho malestar esta situación, porque es la iglesia del Señor la que estamos ministrando. Es la iglesia del Señor donde estamos estableciendo principios y tiene que estar en línea con la perfecta voluntad de Dios, con su palabra. Entonces, es lamentable de que esto origine tropiezos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por eso Pablo era muy celoso. Pablo quería asegurarse de que las iglesias estuvieran establecidas de una manera sana, de una manera fuerte, firme, cimentados en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, que se mueve en línea con lo que dice la palabra del Señor. Ahora, dice, por eso, nuevamente dice las características de esas personas, de ese obispo, de ese supervisor que tiene que estar aquí en las iglesias. Los que supervisan, los que miran, tienen que estar en línea con la palabra, con la revelación, con la sana doctrina que Dios ha establecido en su palabra. Y dice así como yo te mandé, el que fuere irreprensible. Es casi lo mismo que Pablo está diciéndole a Timoteo en Primera de Timoteo. Entonces, en Primera de Timoteo ya había ancianos, mientras que debido a que las iglesias cretenses eran nuevas, ¿no? Pablo le está diciendo que se asignen a personas que estén establecidas en la palabra. Por eso le dice aquí que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora aquí le demanda de que los hijos sean creyentes. A Timoteo le dice que estén sujetos a sus padres, que gobiernen bien sus casas. Es decir, no especifica, pero aquí sí está diciéndoles que estos hijos deberían ser creyentes. Entonces, estos requisitos deben llenar los ancianos. Son parecidos a los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Primeramente dice irreprensible.
significa que tenían que poseer un carácter intachable, ¿no? Carácter, es decir, madurez, tomar decisiones acertadas en línea con la palabra de Dios, con el criterio bíblico, tomar buenas decisiones, impartir consejos sabios, sanos. Y por eso hacía a colación a lo que estamos hablando con este hermano en la fe, compartiendo. Porque, amados, esa es la realidad, la triste realidad en la que se encuentra la iglesia contemporánea, la iglesia de este tiempo. Se han dejado de tomar en cuenta estos criterios, estos consejos, este modus operandi de los cuales establecieron los apóstoles. Dice la Biblia que tenemos que nosotros edificar a la iglesia en el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, tenemos que ver cómo los apóstoles establecieron principios para poder edificar a la iglesia. Y nosotros no hemos debido dejar de poner en práctica estos principios. Por eso que vemos la iglesia como está en este tiempo, de una manera deplorable, triste, ineficaz, porque no se están guardando los principios que fueron la base y son la base para establecer una iglesia sana, ser irreprensible, poseer un carácter intachable. Esta cualidad es y será siempre de mucha importancia. El ministro no solo debe evitar el mal, sino también lo que es la apariencia, ¿no? No solamente tiene que parecer, hermanos, tiene que ser. No tiene que parecer como creyente, tiene que ser un creyente genuino, fundamentado en la palabra. Y digo esto porque muchas veces se escogen personas para tener cargos en la iglesia y se toman criterios que no están en línea con la palabra de Dios. Voy a poner a mi amiguito, a mi compadre, a mi chochera, ¿no? Porque, claro, nos conocimos en la iglesia, caminamos juntos, ¿no? Ahora yo soy el pastor y por compadrerismo, ¿no? Lo jalo, como se dice, lo llamo, ¿no? Para que sea parte de mi staff, de mi equipo pastoral. Y hermano, ¿qué criterios son esos? Pero no es así, no tiene que solamente parecer, tiene que ser, porque hermanos, estamos ministrando, estamos haciendo uso de las cosas que son santas, que le pertenecen a Dios, y estamos tratando con vidas, no estamos tratando con ovejas literalmente, sino con vidas que van a afectar no solamente de manera individual, sino también a familias, a naciones enteras. Entonces, por eso es importante que esta cualidad esté presente. En todo sentido, la conducta de estos ministros debe ser irreprochable, intachable. Además, sus relaciones maritales, sus relaciones conyugales, ¿no? Deben de ser libres de toda sospecha de escándalo. Por eso tiene que ser marido de una sola mujer. Es importante porque, hermanos, ya una persona que ha tenido 1, 2, 3 relaciones, lamentablemente, si no hay una transformación total, completa, de parte de Dios, no están bien establecidos los principios que Dios nos dice en su palabra y que ahora se remarcan, entonces eso puede dar lugar a ciertas sospechas, a ciertos escándalos, tendencias, ¿no? De que esa persona quizás no tiene dominio propio y no está su vida totalmente sujeta al control, a la soberanía del Espíritu Santo.
Por eso, muchas veces, amados hermanos, ya luego, deduciendo los criterios, nos dice la experiencia que tenemos que tratar a las personas del sexo opuesto de una manera muy sabia, que tenemos que levantar ministros, mujeres, hombres, que puedan tener sabiduría, discernimiento y la capacidad y la madurez para ministrar a personas que son de diferente género. Y aquí Pablo le va a decir a Tito más adelante que las mujeres ministren a las mujeres. Entonces, por eso es importante que esta cualidad sea no negociable, hermanos, en la iglesia del Señor. Sí, Dios puede restaurar quizás un matrimonio, puede restaurar una vida que tuvo alguna consecuencia, de repente de ruptura, de divorcio, pero indudablemente eso tiene que estar corroborado por una vida de santidad, por una vida de sumisión total y completa al Espíritu Santo y a la palabra del Señor. Entonces, debe evitarse este tipo de escándalos o situaciones que pueden ser cuestionables. Entonces, esta expresión marido de una sola mujer en la iglesia primitiva como prohibición contra segundas nupcias era también algo que se tenía que tener en cuenta. Ahora, la costumbre, y esa palabra no es bíblica, la costumbre lamentablemente en estos tiempos es diferente. Es diferente. Puede ser por asuntos del divorcio, puede ser por asuntos de que ha habido una pérdida del cónyuge, entonces hay la posibilidad, por eso, de que una persona vuelva a contraer nupcias, ¿no? A juntarse con otra persona en otra nueva relación. Por eso tiene que haber un criterio y tiene que haber un testimonio, hermanos, irreprochable de ambas personas, ya sea del ministro si es que tuvo una pérdida y de la persona también con la cual él está reiniciando nuevamente una relación. Ambos tienen que ser irreprochables, intachables. Entonces, por eso es importante usar el criterio, la sabiduría que el Espíritu Santo nos va a dar en estos casos. Entonces, tiene que haber mucha sabiduría, discreción al respecto. Entonces, la diferencia es abismal con lo que sucedía en ese tiempo, con lo que se establecía en ese tiempo, con lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ahora, para que, como dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, el ministerio que hemos recibido del Señor no sea vituperado. Ahora, luego vemos lo siguiente, dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, hay consecuencias que se dan en la familia cristiana. A veces también vemos en la actualidad que muchos hijos de pastores no quieren estar involucrados, no solamente en las cosas del Señor ministeriales, sino que no quieren vivir una vida sometida al Señor. Es decir, no son creyentes. Es terrible, pero sucede, y eso desencadena una serie de cosas que realmente producen estragos contra la misma iglesia del Señor. Yo estuve leyendo algunos testimonios, algunas vidas de personas que forman parte, hermanos, de
de lo que es el origen de algunas sectas. Y la verdad que es terrible esta situación. Solamente por tomarle un caso. Estuve averiguando, leyendo un poco sobre el origen de la iglesia satánica en Estados Unidos. Y estuve viendo de un personaje que es conocido y bueno, de repente algunos no lo conocen ahora, pero un tal Anton LaVey. Anton LaVey, el que fundó la iglesia satánica en Estados Unidos. Y hermano, veía de que él era hijo, fue hijo de un pastor y que él abrazó el ateísmo, pero no solamente eso, sino que después se metió en lo que es el satanismo y fundó la iglesia satánica. Entonces, y hay otros muchos ejemplos, podría citar varios, y él tenía también trasfondo judío. Parece que el diablo le encanta usar a personas que tienen de alguna manera conocimiento bíblico para luego ellos se aparten y sean contrarios a la fe de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas, y no puedo mencionarlo aquí, que tienen ascendencia judía, son personas que ahora son usadas por el enemigo? Podríamos hablar de Marx, ¿no? El trasfondo judío, que luego es usado para crear el socialismo, que también es contrario a la fe, al cristianismo, porque fundamenta el ateísmo. Podríamos hablar de hombres que viven ahora, que sustentan ideologías contrarias a la vida, que promueven el aborto y una serie de ideologías, de género y qué sé yo, y ONGs, entonces, y que son de ascendencia judía, y que mueven miles de millones de dólares, hermanos, que los invierten en estas causas que vienen del mismo infierno. Entonces, vemos aquí la importancia de que la fe se fundamente en la base del hogar. Y eso fue justamente lo que veíamos nosotros cuando estábamos compartiendo la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Cómo Pablo declara y da testimonio de la fe de Timoteo, esa fe no fingida que habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. Hermanos, cuán importante es que nosotros demos el ejemplo, que nosotros fundamentemos la fe en la vida de nuestros hijos, de tal manera que ellos no se desvíen y después tengan la decisión equivocada de no vivir en la fe y va a bien convertirse en instrumentos en la mano de Satanás. En una oportunidad, justamente, y ya lo he compartido por este medio, un hermano fue a la casa de un pastor, de un misionero, para dejar un encargo, y tocó la puerta y salió un muchacho con un peinado de esos punk, con aretes, con tatuajes, y dijo, ¿qué pasó? Entonces, él creyó que se había equivocado la dirección, dijo, sí, ¿a quién busca? No, disculpe, ¿esta es la dirección tal? Sí, aquí es. ¿Pero quién está buscando? Le dice, estoy buscando a misionero fulano de tal. Entonces el muchacho entra y dice, papá, te están buscando. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos fundamentando nosotros? ¿Qué es lo que estamos impartiendo? Entonces, por eso es importante que estos principios que se establecen en la palabra de Dios continúen. Sí, hermanos, hay pastores y líderes
que tiene un pésimo testimonio dentro de su propia familia. Pero la palabra de Dios nos dice que si no somos capaces nosotros de destruir, de mantener a nuestros hijos en la fe, entonces no somos aptos para ser ministros en la iglesia del Señor. Hermanos, y hay testimonios terribles, pero hay gente que se aferra al ministerio porque ahora esa es su fuente de sustento. Pero hermanos, Dios nos va a demandar. Dios les va a pedir cuentas. Porque eso es sabido por muchos miembros de la iglesia. Y por eso entran en descrédito. Por eso, hermanos, luego otros ministros se levantan y acusan con razón. Sí sabemos de que el enemigo es mentiroso y va a mentir, va a calumniar, pero mucho cuidado. Y mucho más triste es cuando nosotros le damos razón para que el enemigo acuse. Porque estamos nosotros fallando con nuestra vida y nuestro testimonio de fe. Por eso dice en este pasaje, dice, y tenga hijos creyentes. Esto, como hemos ya compartido, merece una importante consideración. En la versión popular dice, y sus hijos deben ser creyentes. Entonces, no es solamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces Pablo está ahora yendo un poco más allá en este caso, en insistir que en Creta los hombres a quienes se les comisionaría como ancianos debían haber inculcado con éxito la fe cristiana a sus hijos. Entonces, ahora, somos conscientes como padres, porque soy padre, usted también quizás lo sea, de que no podemos, hermanos, nosotros en algunas ocasiones forzar, aunque nosotros pongamos mucho empeño, no podemos coaccionar a nuestros hijos, porque hay un libre albedrío, y hay muchas veces decisiones que nos van a romper el corazón. Pero hermanos, lo importante es que sentemos las bases. Lo importante es que nosotros cumplamos a fidelidad el propósito de Dios. Por eso Dios nos instruye en su palabra. Ahí en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 nos dice cómo debemos impartir nuestra fe a nuestros hijos. Dice que cuando vayamos de camino, que cuando vayamos por la casa, que cuando amanezca, cuando anochezca, tenemos que estar impartiendo, hermano, los principios de la palabra de Dios en nuestros hijos. Hermanos, y eso va a quedar. Por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces sí, quizás nuestros hijos pueden tomar alguna decisión que no es correcta, porque tienen libre albedrío. Pero hermanos, esas decisiones quizás no van a ser tan desastrosas, por decirlo así, tan desastrosas, porque ellos luego van a experimentar el error y puede solucionarse esa situación volviendo a los pies del Señor, reconociendo de que esa decisión en particular no fue sabia, no fue correcta, porque fue previamente, hermanos, notificado, fue previamente alertado por la voz de un padre que fundamenta su vida en la palabra de Dios.
Yo conozco eso y he experimentado eso también. Sé que nuestros hijos no pueden estar amarrados, pero cuando nosotros hemos cumplido delante del Señor con fidelidad esa decisión, ese principio de establecer el fundamento de la palabra de Dios, sí, ellos de repente tomaron alguna decisión, pero luego se dieron cuenta y retomaron la senda y siguen en la fe y han crecido en la fe porque se han dado cuenta de que el consejo de Dios permanece, hermanos. Y entonces no ha habido pues efectos, consecuencias colaterales como el apartarse del Señor y ya no querer saber de la fe, sino todo lo contrario, el darse cuenta de que cometieron un error y que el consejo que se les dio en un momento fue acertado y hubo un quebrantamiento, un reconocimiento de ese error. Y luego han venido y nos dicen: papá, tú tenías razón. Y entonces venía el arrepentimiento, venía el perdón, la restauración, pero siguen en la fe. Entonces, y luego eso también los llama a involucrarse más en las cosas de Dios. Hermanos, cuán importante es establecer los principios de la palabra en nuestras vidas y en nuestra descendencia. Hermanos, los principios de la fe no son negociables y se establecen dentro del entorno familiar, como nos dice la palabra de Dios. No podemos encargar, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, no podemos encargar la edificación de la fe de nuestros hijos al Estado, ¿no? Que ellos pongan los principios morales, éticos en la vida de ellos. No podemos nosotros equívocamente decir, cuando ya sea grande, que él decida si va a creer o no va a creer. Eso es darle ventaja al diablo. Y esa es la manera de pensar de muchos padres modernos, entre comillas. Y están destinando a sus hijos, están poniéndolos en bandeja, en las manos del enemigo, en las manos de ideologías satánicas que van a apartarlos de la fe y los llevan a una eternidad sin Dios. Si tú has tomado esa decisión, tienes que corregir esas cosas, porque no son sabias ni correctas. Entonces, hermanos, tenemos que establecer los principios. No podemos tampoco nosotros, hermanos, escuche bien, encargarle a la iglesia esa tarea de edificar la fe de nuestros hijos. Porque en la iglesia ellos pueden estar 2 horas a la semana, pero están contigo casi más de 20 horas al día en el hogar. Es ahí donde ven si la fe es efectiva, si es real. Porque van a ver que no solamente hablas las cosas de Dios, sino que las vives, las pones en práctica. Y eso es lo que da fuerza, da contundencia, da convicción de que funcionan las cosas que Dios nos demanda, nos dice, nos revela en su palabra. Cuán importante es entonces esta responsabilidad. Y eso lo vamos a lograr que nuestros hijos sean creyentes, sean sólidos, fuertes en la fe, si nosotros vivimos y caminamos dentro de los principios que nos está diciendo su palabra. Por eso nos dice así, y van a tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque no van a estar acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, no va a haber cuestionamientos en cuanto a la fe, no va a haber una dualidad de vida, como normalmente, lamentablemente, vemos, hermanos, en la actualidad. Muchas veces lo he dicho, yo he tenido la oportunidad de no solamente estar sirviendo al Señor, trabajando en la obra del Señor, he trabajado en otros tipos de trabajo, donde, hermanos, me he encontrado con gente supuestamente creyente y que viven de manera contraria a la fe, no dan buen testimonio, no viven en santidad. Pero qué fácil es
2 horas a la semana, domingo ir a la iglesia y convertirse en un santito, ponerse, como dicen, el sombrero de creyente, pero luego salen de la iglesia y son más hijos del diablo que hijos de Dios. Sí, es la verdad. Aunque le duela a quien le duela, que le caiga a quien le caiga, es así la situación. Y hermanos, muchos pastores ignoran esa situación en la vida de sus creyentes, de sus miembros, y le dan responsabilidades. Yo podría pasarme, hermanos, tiempo diciendo, hablando de personas que tienen cargos importantes, que se puede decir que son el brazo derecho, entre comillas, del pastor, pero es ese brazo el que luego les clava el puñal por la espalda. Entonces, ¿qué tipo de personas? Y por eso la Biblia nos dice bien claro que los pastores tenemos que conocer el estado de nuestras ovejas. Hermanos, tenemos que nosotros, por asunto de responsabilidad y asunto de que tú y yo, como dice el libro de Hebreos, tenemos que dar cuenta delante de Dios por las ovejas, por las personas que Él nos ha asignado, tenemos que asegurarnos de que ellos estén andando correctamente. Hermano, tienes que meterte en sus vidas al 100%. Y te vas a dar cuenta que cuando tú te metes en la vida de esas personas y causas incomodidad, entonces ya no eres tan bien visto. Pero hermanos, lo importante es lo que Dios piensa de ti, no las personas. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que conocer bien el estado de nuestras ovejas, cómo se comportan en el trabajo, cómo se comportan en el ámbito familiar. Ver por qué los hijos no vienen a la iglesia, por qué no se involucran, por qué no quieren servir. Ese es un indicativo peligroso. Entonces, pero nos va a revelar cosas que no están andando bien. Y por eso tenemos que escarbar, tenemos que meternos, aunque seamos incómodos. Hermanos, muchas veces a mí me han dicho, pastor, disculpe, pero no se meta en mi vida privada. Porque esa vida privada no está glorificando al nombre de nuestro Señor. Estamos pisoteando la sangre que fue derramada por nosotros, la que nos compró y que ahora somos propiedad suya. Hermanos, no tenemos vida privada, porque nuestra vida ahora le pertenece al Señor. Y es lamentable de que eso suceda. Y después esos creyentes se van a otra iglesia. Se van a otra iglesia y empiezan a participar de otros ministerios. Y a veces los aceptan, ni siquiera saben de dónde viene, cuál fue el motivo de que salió de otra iglesia. Hermanos, no se trata de mandar una cartita de recomendación diciendo, sí, es un buen hermanito, que por aquí, que por allá. Hermanos, estamos metiendo una bomba en otro ministerio. Yo personalmente no acostumbro eso. Lo que hago es hablar con el pastor y alertarlo, porque tengo que ser honesto delante de Dios de la situación de esa persona. Pues muchas veces se van y ya no piden ni siquiera carta de recomendación y ni dicen a dónde se van a ir, porque saben, en mi caso particular, en mi situación, que yo voy a proceder de esa manera. Porque hermanos, a mí no me gustaría que me envíen una persona que luego me va a crear conflictos y que puede hasta dividir una iglesia y ser de mal testimonio. Y luego me digan otros hermanos, hermano, pastor, pero ¿cómo esa persona usted ha permitido que venga y ahora ocupa un cargo en la iglesia? Es por eso importante, hermanos, conocer el estado de las ovejas. Tengo que incidir en esto porque esos son principios para que haya una iglesia saludable, se establezcan ministerios sólidos que van a ser fructíferos y de gran bendición a muchas familias, a una ciudad entera, a un país entero. Por eso tenemos que nosotros caminar dentro de estos principios. Dice
Entonces, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, si es un creyente genuino, que vive en santidad, que anda en la palabra, esto no será viable, esto no sucederá, hermanos, porque vivirá en santidad, vivirá en integridad. Entonces es algo que no se va a dar dentro del ámbito familiar ni tampoco de la comunidad de la iglesia. Como dice la Nueva Versión Internacional, está este versículo, y que estos no sean tachados de libertinaje o desobediencia. Entonces, hermanos, vemos aquí esta cualidad. Porque, hermano, lo que es nacido de Dios va a producir frutos de Dios, de una manera natural, de una manera espontánea. Hermano, no tenemos que forzar a nadie a que se comporte de tal o cual manera. Es algo natural. Lo que es nacido de Dios produce frutos para Dios. Entonces, tienen que haber nacido de nuevo, tienen que estar fundamentados dentro de los principios no negociables de la palabra de Dios. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y hermanos, me refiero a esto, a no solamente a hijos que son adolescentes, que es natural que hay una etapa de rebeldía, sino también en lo que es la adultez, que sean adultos. Porque, hermano, los hijos siguen siendo hijos, aunque tengan un DNI, aunque ya hayan asumido otras responsabilidades. Es importante, porque lo que hemos sembrado correctamente va a producir fruto para la gloria de Dios y va a seguir estableciéndose esa cadena interminable de discipulado, porque lo que tú hiciste con tus hijos, ellos también lo harán con los suyos en su momento. Y eso es lo que nos da la seguridad de ver una generación alcanzada, una generación influenciada por el Evangelio de la gloria de Cristo. Pablo estableció una iglesia no solamente para tener una pequeña comunidad, sino para alcanzar, hermanos, naciones enteras. Por eso que en el libro de Hechos encontramos de que Pablo estuvo años en Asia predicando el Evangelio, y dice que toda Asia recibió la palabra de Dios. Pero ahora, si nosotros vamos a Asia, en las regiones de Turquía, hermanos, donde estaban las 7 iglesias, que luego nos dice el Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Laodicea, etc. ¿Por qué esas iglesias no han permanecido? Porque el enemigo ha tenido éxito al disipar, al anular, al no permitir de que estos principios continuaran formándose o estableciéndose en las iglesias. Entonces, por eso es importante retomar estos principios. Están registrados en la palabra de Dios, que es el manual de vida para cada creyente y para la edificación de las iglesias. Hermanos, cuando veamos esto y todo lo que todavía nos falta tocar, vamos a ver iglesias sanas, iglesias que realmente glorifican el nombre de nuestro Señor. Y esto no tiene nada que ver con el contexto y con la cultura. Esto es, lo que diría alguien, es contracultura. Esto es parte de la contracultura cristiana. Es decir, esto es como la levadura que va a influenciar y va a leudar todo. Que aparentemente es pequeño, pero que, hermanos, va a afectar
familias, individuos y naciones enteras para la gloria de Dios, edificando iglesias santas, iglesias sin arruga y sin mancha, que es la iglesia por la cual el Señor viene y viene pronto. Y ojo, no estamos hablando de religión, estamos hablando de principios de relación establecidos por Dios para que pueda tener una relación, no religión, sino una relación con el ser humano, con el hombre, con la mujer, para que puedan alcanzar y vivir en el propósito que Dios ha establecido en su palabra para todo ser humano. Por eso todo empieza con la salvación. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, si tú todavía no has reconocido que sin Él no puedes hacer nada, es hoy el momento importante. Es hoy cuando tú puedes empezar una nueva vida, tomado de la mano del Señor. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, escucha bien, todas son hechas nuevas. No importa la edad que tengas, no importa la situación en la que te encuentres. Si tú le entregas tu vida a Jesús, el Señor, así como lo escuchas, como lo vas a escuchar, te dice, hay un antes y un después. Las cosas viejas pasaron, es borrón y cuenta nueva. Amigo, hermano, nadie en absoluto te puede dar esa concesión. Si tienes una deuda en el banco, vas y no te la condonan, sino que te la incrementan. Pero Dios te dice, tú fallaste. Tú estás condenado a una eternidad sin Dios por causa de tu pecado. Pero ahora dice el Señor, el que viene a mí yo no le echo fuera. Si tú vienes a Él, Él no te echa fuera, Él no te da la espalda. Y Él te dice, a partir de hoy vives una vida nueva. Pero tiene que ser en los principios que yo establezco en mi palabra para ti, que son, hermano, bendiciones. Él solo te dice ahora, borrón y cuenta nueva. Todo tu pasado, hermano, la Biblia dice que es echado en lo profundo del mar. Y Él, el Señor, nunca más se acordará de lo que tú hiciste antes. Eso es lo inconcebible en la mente del ser humano. ¿Cómo es posible de que un delincuente, un asesino, un sicario se arrepienta y ya queda libre? Eso es lo que se llama la gracia de Dios. Eso no puede caber en nuestra mente. Hermanos, no podemos comprender el amor, la intensidad de la gracia de Dios. Es como tratar de meter en un vaso la inmensidad del océano. Es imposible. Estamos limitados, no podemos entender el amor de Dios. Pero Juan lo trata de definir en ese versículo tremendo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios que está dispuesto para ti hoy y siempre, mientras tengas vida. Así que la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida a Jesús. La próxima semana vamos a continuar con esto. Pero si tú quieres tomar esa decisión, que es la decisión más importante, porque tiene trascendencia eterna, aquí tú, hermano, decides, aquí tu amigo decides dónde pasarás la eternidad. Si tú aceptas a Jesús, la Biblia dice que tu nombre será inscrito en el libro de la vida y ya no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida eterna. Pero si tú decides esto, dejarlo para después, quiero decirte de que nadie tiene la vida comprada, que
Tu vida puede cambiar, puede terminar hoy, en unos minutos, en unos segundos, en la noche. Por eso tienes que asegurarte. El Señor dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Quieres hacerlo? Entonces, haz sinceramente, de todo corazón, esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás, pero abre tu boca y abre tu corazón al Señor. Dice en Romanos 10, como el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo que tú tienes que hacer. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que declararle a Jesús. Tienes que entregarle tu vida y tienes que declarar a Jesús en esta mañana, en este día, como tu Señor y tu Salvador personal. Dile sí, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que yo merecía, y que eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi único Salvador. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia dice que hoy, en este instante, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy tú ya tienes vida eterna. Y si tú partieras de esta tierra, irías de frente a su presencia. Ya no irías a ese lugar terrible que se llama el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Esos son los dos únicos lugares que la Biblia nos expresa, nos manifiesta, que es donde el hombre puede ir, según la decisión que haya tomado en vida. Pero si tú hiciste hoy la decisión más importante, tú tienes salvación. Ese es el principio, ese es el borrón y cuenta nueva. Pero ahora Dios quiere escribir en las páginas de tu vida su propósito, su plan, que está expresado en su palabra. Antes tú no tomabas en cuenta este manual de vida. Ahora, a partir de hoy, tienes que vivir conforme a lo que Dios te dice en este libro y expresa su perfecta voluntad. Entonces, a partir de hoy tú tienes que conocer a Dios a través de su palabra. Por eso te instamos a que tú seas instruido. Permítenos ayudarte, permítenos darte algunos materiales que son importantes para que tú empieces a crecer en la vida cristiana de manera saludable. También queremos recordarte que estamos los días miércoles, 7:30 en la noche, teniendo tiempo de oración. Es importante tener una vida de oración, porque eso es el recurso que Dios nos ha dado para poder derramar nuestro corazón delante de Él y tener respuesta favorable, porque Dios conoce nuestras necesidades. Y también para interceder por muchas personas, quizás familiares, amigos tuyos, que también necesitan entregarle su vida a Jesús. Así que en esta mañana te animamos a que nos escribas y nosotros estaremos comunicándonos contigo. También te queremos pedir un favor. Comparte este video con personas que no conocen al Señor, con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, con personas que han estado en la fe y se han apartado, para que Dios les dé la oportunidad nuevamente de volver a sus caminos y empezar a vivir en línea con el propósito que Él tiene para todos nosotros. Gracias por tu tiempo y te recordamos que estamos los días domingos, como hoy, 11 de la mañana, a través de este medio. Que Dios te bendiga
Y recuerda, tenlo presente, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, y lo estamos viendo ya, por todas las señales, por todos los acontecimientos que se están dando, que Él está a las puertas. Hermano, amigo, Él viene pronto y viene por su iglesia, por una iglesia sin arruga y sin mancha, que vive en obediencia y en fidelidad a su propósito, expresado en su palabra. Así que, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y recuerda que el Señor Jesús viene pronto. Bendiciones.